Pasamos al texto del Evangelio, que es un texto corto pero muy rico en significado, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pues muy bien, muy bonito el texto de San Mateo con el que se cierra su Evangelio. Perdón, aquí vámonos a este punto. Tenemos entonces, de este texto pasamos ahora a lo siguiente, a la meditación guiada. La misión apostólica pospascual se fundamenta y se hace posible porque Cristo ha resucitado, y acompaña a su iglesia. El yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es una palabra reconfortante. Recordemos cuando Dios promete su compañía, su presencia a otros personajes bíblicos. Pensemos, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a otros profetas. Yo estaré contigo, les dice continuamente después de que les da una encomienda. Aquí Cristo también promete su compañía a la comunidad creyente, sobre todo liderada por los apóstoles, que ahora pasan de ser discípulos y se convierten en apóstoles, en enviados del Señor, y para que ellos realicen cabalmente su misión, Él les promete que estará con ellos todos los días. Por eso puse aquí la misión apostólica post-pascual, o sea, después de la resurrección, se fundamenta y se hace posible porque Cristo ha resucitado y acompaña a su iglesia. En Mateo, la actividad ministerial de Jesús comenzó en Galilea. Recordemos que precisamente ahí en Galilea Jesús reúne sus primeros discípulos, realiza sus primeras atenciones al pueblo, sus primeros signos o milagros, las primeras predicaciones, etcétera. Por lo que esa región representa el origen del cristianismo. Allí los discípulos se convierten ahora en apóstoles y todos los lectores del Evangelio también. Dicho en pocas palabras, cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, es decir, su propio punto de origen de encuentro con el Señor, que quizá haciendo memoria en nuestra vida, recordamos la primera vez que sentimos una fuerte atracción hacia Cristo y su Evangelio, esa primera vez en que sentimos que la palabra de Dios causó una resonancia espiritual en nuestro interior, que nos sacó de nuestro círculo de comodidad y nos planteó un desafío nuevo en la vida, y que por eso nos dimos cuenta que no podíamos seguir viviendo según los criterios del mundo, sino que era necesario vivir unidos a Cristo, asumir los valores de Cristo y colaborar en la cristianización de las realidades sociales, colaborar en la edificación del reino de Dios. Veamos cómo antes de enviar a sus apóstoles, Jesús les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se trata de una fórmula de revelación que sirve a los cristianos para fundamentar la certeza de su fe en Cristo resucitado y exaltado
por el Padre. Esta fórmula que nos presenta San Mateo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, es una fórmula semejante a la narración de Lucas que dice que Jesús ascendió al cielo y que se sentó a la diestra del Padre. Vemos que el Jesús del Evangelio de Mateo, que se reúne aquí con los discípulos, les está manifestando, les está expresando cuál es el significado de su resurrección, que Jesús ha recibido todo el poder sobre el cielo y la tierra. El Padre lo ha glorificado. En el Evangelio de San Mateo no existe ningún relato de ascensión al cielo, pero sí tenemos aquí en las palabras de Jesús la constatación de la condición de Cristo resucitado, que tiene dominio total sobre todo lo creado. Y con ese poder, Jesús envía a sus antes discípulos y los convierte en apóstoles, en enviados para anunciar al mundo una noticia: que Dios se ha reconciliado con la humanidad por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Orientaciones para la vida. Las lecturas nos invitan a hacer memoria de los encuentros con el Señor a lo largo de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene su Galilea en su historia personal. Ese lugar quizá espiritual, no necesariamente un lugar físico, pero sí un lugar en el que espiritualmente percibimos por primera vez un encuentro con Cristo vivo. Hemos experimentado al Señor en el amor humano entre esposos, por ejemplo, quienes están casados, entre una madre o un padre con su hijo, como se ve aquí en la fotografía, o con su hija, en el nacimiento de nuevos integrantes de nuestras familias, que todo mundo se llena de júbilo, de gozo por el nacimiento de una nueva criatura. En la obtención de logros personales y familiares experimentamos esa cercanía de Dios, esa bendición de Dios. Experimentamos su cercanía. También como sociedad lo hemos experimentado en la solidaridad ante un desastre natural o en el mutuo apoyo entre integrantes de grupos humanos. ¿Por qué? Porque cuando viene una situación de, como decimos, de desastre natural, inmediatamente vemos la reacción de la gente que busca solidarizarse. ¿De dónde le viene a la gente la idea de solidarizarse con quien no conoce? Quien tiene fe comprende que el origen está precisamente en Dios creador, que ha sembrado en nosotros la semilla de la identificación con las personas que sufren alguna situación de gran pues limitación, las personas desfavorecidas en un momento dado, y el querer ayudarles expresa también ese deseo de marcar la diferencia en la situación que alguien vive, proporcionándole apoyo, ayuda, al menos a nivel básico, para que esa persona, una vez que se fortalezca nuevamente, continúe adelante con su propia vida, orientándola y aprendiendo de la lección de que así como recibió ayuda, esté dispuesta a dar ayuda a otros. Y así la cadena de favores se sigue activando continuamente, pero no son favores que se tengan que pagar, como luego en las sociedades orientales existe la idea de la retribución por el favor recibido. Te retribuyó a través de otro favor con favor se paga. En la mentalidad evangélica no existe el amor con amor se paga, sino
se transmite el amor, se difunde el amor, quizá no necesariamente hacia el que te ayudó, pero sí tú ayudando a otros. Y así extiendes los beneficios de Dios para otras personas y al hacerlo, suscitas en las otras personas el interés en Dios, en ese Dios que ha movido los corazones de todos. Ahora bien, más hermosa es nuestra vida cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha hecho mediadores de su providencia en favor de otras personas. ¿Se acuerdan que Cristo decía, hay más alegría en dar que en recibir? Eso es precisamente de lo que estoy hablando aquí. Ujú. El efecto de Cristo glorioso en mi vida, el efecto del saber que Cristo está a la diestra del Padre, que ha sido exaltado por el Padre, es este espíritu de sabiduría y de reflexión del que hablaba San Pablo en la carta a los Efesios, o al menos el autor de la carta, quien haya sido, inspirado por Pablo, y que aprendemos de ello que nuestra vida ha de ser mediación divina. En la medida de lo posible, debo actuar de tal modo que mi vida no sea un estorbo a la acción providencial de Dios, sino que sea mediación adecuada a la providencia. Y es algo que continuamente uno tiene que evaluar. Cuando hacemos el examen de conciencia en la noche, no basta decir en qué pecado y Señor, ayúdame a no pecar más, como dicen los exámenes de conciencia que ponen en las estaciones de radio, ¿no? Aunque ya cada vez menos estaciones de radio ponen el examen de conciencia. Entonces, el examen de conciencia debe girar más bien en torno a este principio. ¿Qué tan unido he estado a Cristo hoy? ¿Qué tanto he expresado mi unión con Cristo haciendo de mi vida una mediación de la providencia en favor de otros? Ese sí es un examen que nos mueve, ¿verdad? Que nos hace pensar cómo no puedo cerrarme en mi círculo de comodidad, donde digo, no, ya aquí ya estoy bien, ya no me exijan nada. Con lo que yo sé hacer con eso. No, siempre procura reinventarte. Cristo reinventa a sus discípulos y los convierte en apóstoles aquí en el monte de Galilea, en el lugar donde todo empezó, en la Galilea de los orígenes de la actividad ministerial de Jesús. Así entonces, fíjense qué importante es esto. Regresa a tu Galilea interior. Haz memoria de esos primeros momentos en que percibiste la presencia de Cristo en tu vida, en que tuviste ese encuentro espiritual fuerte con Él, y retomando, digamos, ese ámbito de primer encuentro, ahí disponte a Cristo para que Él te transforme de discípulo en apóstol, para que Él haga de ti mediador de su providencia, que haga de ti un testigo de la resurrección y exaltación de Cristo. De eso trata la fiesta de la ascensión en nuestra vida. No basta simplemente ir a la iglesia, cantar aleluyas, pasar a comulgar y regresar a ver el Gran Premio, a ver el Checo Pérez y distraernos con maratones de Netflix. No, hay que hacer de la vida algo más significativo, ¿no creen? La vida es muy corta como para dedicarle todo el tiempo a la distracción. Reflexión personal. Cristo glorioso o Cristo glorificado por el Padre, ahora, bueno, Cristo ha sido glorificado por el Padre. Ahora puede ser glorificado por nuestra vida. No basta contemplarlo como hacían los discípulos viéndolo entrar en la nube. Es necesario trabajar por la edificación del reino de Dios. A cada persona Dios le ha dado carismas y talentos propios
Con ellos podemos enriquecer la iglesia y el tejido social. Sabiendo que Cristo te acompaña y que acompaña a a toda su iglesia, haz una lista de todas las cosas que puedes lograr para glorificarlo en tu vida diaria. Ujú. Vamos a dejar entonces aquí unos minutos de silencio donde cada quien pues haga su pequeña lista. Vamos a dejar aunque sea unos 4 minutos para que hagamos una pequeña lista de lo que podemos lograr sabiendo que Cristo nos acompaña.